Muy bien, entonces es un gusto en saludarlos nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase de integrales definidas. Bueno, cuando hablamos de integrales definidas, estamos hablando de que vamos a resolver una serie de cantidad de integrales cuya característica fundamental es que esta integral va a tener un límite superior y un límite inferior, el cual tendrá que ser calculado de una forma matemática, obviamente, en la que una vez que nosotros integremos la función, reemplacemos el resultado del límite superior y lo restemos con el resultado del límite inferior. Entonces, una integral definida desde ya tiene un resultado numérico, a diferencia de las anteriores integrales que ustedes van a observar en las clases anteriores, las cuales han sido grabadas para que ustedes puedan ver en el momento que vean conveniente y a la hora que vean conveniente. Bueno, entonces acá voy a plantear un problema número uno que dice lo siguiente: calcular la siguiente integral. Entonces aquí vamos a calcular la integral desde 1 hasta 3 de, por ejemplo, x al cuadrado. X al cuadrado de x. Esto es para recordar un poquito algunas fórmulas de integración que vamos a tener que recordar para hacer los cálculos. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que debo hacer yo es, en primera instancia, integrar la función. Y para integrar la función, tengo que recordar una fórmula, ¿no?, muy importante, que dice que la integral de una función elevada a un exponente es igual al cociente de esa función elevada al exponente más 1 dividido sobre el mismo exponente más c. Entonces, esa sería la fórmula indicada para resolver una integral cuando yo tenga una expresión elevada a un exponente. Y como aquí yo tengo un x elevado al cuadrado, entonces esa fórmula es la llamada a resolverme el problema. Ahí voy a colocar la fórmula para que se vayan familiarizando con la fórmula. Entonces esto significa que al integrar esta función, el resultado va a ser el siguiente. La integral de x al cuadrado es un cociente donde en la parte de arriba x va a estar elevado a 2 más 1 y va a estar dividida por lo mismo, más c. Indudablemente podemos hacerlo más rápido, pero estoy explicando paso por paso. O sea, estoy aplicando la fórmula porque tengo una función elevada a un exponente. O sea, lo que voy a integrar se asemeja a la fórmula que ustedes ven acá. Entonces, la integral de esta función sería indudablemente x elevado al cubo sobre 3, ¿no? Esa vendría a ser la integral de esta función. Pero ahora lo nuevo es que como yo tengo acá límites tanto superiores como inferiores, entonces lo que voy a tener que hacer acá es lo siguiente. Para calcular la respuesta final, una vez que la integral ya está calculada, una vez que la función ha sido integrada, entonces nosotros acá lo que hacemos es lo siguiente. El resultado lo copiamos dos veces, pero con el signo de menos. Es decir, el resultado de integrar la función lo copiamos dos veces. ¿Y por qué dos veces? Porque en el primero vamos a reemplazar el límite superior y en el segundo vamos a reemplazar el límite inferior. Una resta porque la teoría dice de que para calcular una integral definida, es decir, conociendo un valor inferior y un valor superior, este resultado se calcula siempre con la resta de los resultados que hemos obtenido. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar en el primero
y voy a reemplazar el valor de 3, porque es el límite superior, y en el segundo voy a reemplazar el valor de 1, porque es el límite inferior. Y entonces aquí hago cálculos, aquí me daría 27 tercios, aquí me daría 1 tercio, este es un quebrado homogéneo, 27 menos 1, 26 tercios. Entonces, esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, la diferencia de la integral definida a las anteriores es que las anteriores calculan una expresión. Por ejemplo, si este 3 no hubiese y este 1 no hubiese, esta sería la respuesta. Pero como está definida, o sea, una integral definida es aquella donde yo conozco su límite inferior y su límite superior, a la respuesta que hemos calculado, primero le reemplazamos el superior y le restamos el inferior. Y eso provoca un resultado. ¿Y este resultado qué puede ser en el ámbito económico? Este resultado puede ser, por ejemplo, un ingreso, puede ser un costo, puede ser una utilidad, ¿no es cierto? Que ojalá nos dé el tiempo para que podamos ver las aplicaciones de la integral desde el punto de vista económico. Pero acá tenemos el resultado de nuestro ejercicio y este es el resultado que vale para una integral definida. Ahora, también nos pueden preguntar otro tipo de ejercicio en la que, por ejemplo, yo aquí tengo que calcular la integral definida, vamos a poner de 2 a 4, y aquí, por ejemplo, vamos a poner x más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos la integral de esa función? Bueno, en primer lugar, tuviésemos que desarrollar el cuadrado para poder saber qué fórmulas vamos a aplicar para encontrar la solución de este problema. Entonces aquí yo puedo decir lo siguiente, eso es igual a la integral de 2 a 4 de el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces fíjense que he tenido que desarrollar el cuadrado y tengo este resultado, que es equivalente al de acá. Por lo tanto, para integrar esta función, voy a tener que integrar término por término. ¿Eso qué significa? Eso significa que para calcular esta integral, yo tendré que calcular la integral, ¿cierto? De 2 a 4 de x al cuadrado de x más la integral de 2 a 4 de 2x de x más la integral de 2 a 4 de 1 de x. O sea que el símbolo de integral se puede repartir a cada término de la expresión y ya cuando uno es práctico lo puede hacer más directamente. Entonces, ¿cuáles serían los resultados obtenidos de integrar cada uno de esos valores? Entonces, aquí, por ejemplo, la integral de x cuadrado, vamos a aplicar la misma fórmula de arriba, porque tengo una función elevada a un exponente. Entonces, la integral de x cuadrado, ya sabemos de que va a ser un cociente, en donde ya también sé de que este exponente voy a sumarle 1. Entonces, directamente la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Recordemos de que la fórmula me dice de que el exponente es el mismo denominador, o sea, este exponente se vuelve a copiar acá, y la fórmula me dice que al exponente hay que sumarle 1, entonces la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, ¿no? Más la integral de 2x, la integral de un número multiplicado por x es el número por la misma fórmula que aplicamos acá arriba, porque recordemos de que aquí x está elevado a 1. Entonces, si x está elevado a 1, aquí sería entonces, la integral de x sería x al cuadrado dividido entre 2. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la misma fórmula de acá, el 2 lo copiamos
Y la x, ¿por qué se transforma en x cuadrado sobre 2? Porque tengo x elevado a 1. Y si yo tengo una función elevada a un exponente, ya tengo que aplicar esta forma. Entonces, 1 más 1 es 2. Por eso se convierte a x cuadrado dividido entre 2. Y la integral de un número siempre es el número multiplicado por x. Y entonces esa fórmula vamos a aumentarla aquí. Es decir, vamos a recordar esta fórmula, que la volvimos a aplicar acá, pero también vamos a recordar otra fórmula, que dice lo siguiente. La integral, aquí vamos a hacerlo, la integral de un valor, vamos a llamarle ese valor k, la integral de un valor, un número, solo, sin variable, sin la letra x, es igual a ese valor multiplicado por x. La integral de 5, 5x. La integral de 7, 7x. La integral de 3, 3x. La integral de un medio x. Entonces, la integral de cualquier número independiente, es decir, que no tenga variable, va a ser ese número multiplicado por la variable. Más c. Ok. Entonces aquí, la integral de 1 es x, porque 1 por x es x. Entonces ya tengo aquí la integral calculada. Ahora acá, por ejemplo, yo puedo tachar este 2, puedo tacharlo con este 2, lo que pueda tachar lo tacho, y entonces aquí directamente me va a quedar x al cuadrado. ¿Qué he conseguido acá? Lo que he conseguido acá simplemente es encontrar la integral de esta función. Ahora, como tengo 2 y como tengo 4 como límites, entonces lo que debo hacer yo es copiar ese resultado. Este resultado debo copiarlo 2 veces, pero con el signo menos. Y para que se note mejor eso, lo voy a colocar entre corchetes. Esto menos lo mismo. Si uno dice, si yo resto lo mismo, ¿no sería 0? Porque estoy restando lo mismo. No, no es 0 porque aquí voy a reemplazar 4 y aquí voy a reemplazar 2, ¿no? Para que quede claro eso. Entonces acá procedemos a reemplazar. Reemplacemos aquí. Entonces acá me va a dar 4. Acá también me va a dar 4. Y aquí también vamos a dar 4. Y en este caso vamos a reemplazar el 2. Vamos a reemplazar el 2. Y vamos a reemplazar el 2. Entonces, de aquí para adelante son cálculos sencillos que debo hacer con la calculadora. En donde acá va a ser 4 al cubo, me va a dar 64. 4 al cuadrado me va a dar 16. Y 16 más 4, ya esto me va a dar 20. Aquí 2 al cubo, eso es 8. 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. Y entonces ya puedo ir haciendo mis cálculos tranquilamente en esa parte. Entonces aquí lo que vamos a obtener son resultados, ¿no es cierto?, que me van a permitir llevar a un resultado final. Entonces acá 3 por 20 me daría 60, más 64, eso me daría 124 tercios, aquí, 124 tercios, menos 3 por 6, 18, y 18 más 8, eso me da 26. Bueno, ese es un quebrado homogéneo, podemos calcularlo aquí, ese es un quebrado homogéneo, y en este quebrado homogéneo pues tendremos 124 menos 26, 98 tercios, y esa es la respuesta a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces la integral definida de 2 a 4 de x más 1 al cuadrado diferencial de x, una vez integrada la función y reemplazado el límite superior con el límite inferior, tenemos un resultado de 98 tercios, el cual la calculadora tranquilamente nos puede llevar a la solución de ese problema. Por lo tanto, los procesos para llegar a la integración son, en primer lugar, integrar la expresión
con las fórmulas que vamos a ir presentando de manera directa para encontrar una solución equivalente a la integración, es decir, la integral de esta expresión es esto, simplificar todo lo que sea necesario y luego reemplazar en el resultado el límite superior y restarlo con el límite inferior. Y eso me lleva a obtener un resultado numérico que tiene su relevancia en el ámbito económico cuando vamos a darle, digamos, un uso a este número de qué significaría la parte económica. Entonces, ahí vamos a ver qué importante es poder conocer las integrales básicas generalmente, porque hay integrales a nivel intermedio y complejo, pero en el ámbito económico no se requieren muchas integrales a nivel complejo porque el comportamiento de curvas de un producto no es tan complejo, ¿no? Generalmente es lineal o parabólico o cúbico o racional, ¿no? Pero ya obviamente otras carreras necesitan ya una integración mucho más profunda como la carrera de tecnología e ingeniería, pero eso digamos ya va a la parte de ello. Para nosotros las integrales son en cierta parte básicas, tomando en cuenta el comportamiento de una curva de un producto. ¿Qué más nos interesa en esta parte? Vamos a tener que llamarle un problema número 2. Vamos a ver un problema número 3. Una integral número 3. ¿Qué pasa si yo quiero integrar, por ejemplo, de 1 a, a 4? Los límites pueden ser negativos, ¿no? No implica que los límites sean positivos siempre. Yo puedo integrar desde un valor negativo a un valor positivo e incluso de un valor negativo a otro valor negativo. Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí tengo que integrar, por ejemplo, un problema donde a mí me digan acá la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, por ejemplo, de x más 1, ¿no? Encontremos la integral definida de esa expresión. Entonces, en este caso, para resolver esto, en primera instancia, nosotros tenemos que acomodar esta integral a una expresión equivalente, o sea, que signifique lo mismo, pero que esa expresión equivalente se parezca a una fórmula de integración para que podamos calcularla de manera directa. En las clases anteriores y en los videos que ustedes han observado de las clases que se ha dado, en lo que quedamos lunes y martes para no perder clases porque el tiempo es limitado, ahí se ha explicado el método de sustitución y el método de fracciones parciales, ¿no? Y entonces, indudablemente, en la clase del viernes, es hacer una clase general para repasar todas las dudas que tengan una vez que vean esas clases y hagan su práctica. Indudablemente van a aparecer dudas y en ese momento vamos a ver cuáles son las dudas que tienen ahí y esa oportunidad la tendrán el día viernes, ¿no? Ahora, en este caso, eh, todos sabemos de que esto de acá es equivalente a la integral de 1 a 4 o definida en el intervalo de 1 a 4 de x más 1, perdón, x más 1 elevado a un medio. Recordemos que en matemática la raíz cuadrada es sinónimo de un medio y un medio es sinónimo de raíz cuadrada por las propiedades de colegio. Todos tenemos claros aquí, en un ámbito universitario, de que ustedes en colegio han visto indudablemente de que una raíz es equivalente a un exponente. O sea, un tercio es una raíz cúbica, un cuarto es una raíz cuarta, un medio es una raíz cuadrada. Y eso es viceversa. O sea que un medio puedo transformarlo en raíz cuadrada, como una raíz cuadrada puedo transformarla a un medio. Entonces aquí yo no estoy cambiando el ejercicio. Lo que estoy haciendo yo es escribirlo de otra manera, pero que significa lo mismo. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque aquí yo ya puedo aplicar una fórmula de integración directa. ¿Y cuál sería esa fórmula que vamos a aplicar acá? Bueno, la que hemos aplicado en este problema, esta. Esa fórmula me va a permitir calcular la integral de esta función.
El motivo, pues, tengo una función elevada a un exponente. Y como tengo una función elevada a un exponente, puedo aplicar la fórmula. Entonces eso significa que esta integral tendrá como resultado lo siguiente. Esto va a ser igual a un cociente, en donde en ese cociente, en la parte superior, yo tendré aquí, por ejemplo, x más 1 elevado a un medio más 1 todo sobre un medio más 1. Estoy obedeciendo la fórmula de integración. Entonces, con esto ya tengo yo la función integrada. Pero vamos a hacer aquí algunas acomodaciones. Indudablemente, un medio más 1 es lo mismo que 3 medios. Resolución de un quebrado mixto. Y claro, el exponente refleja el denominador. Así que aquí va a ser lo mismo, 3 medios. Si hacemos extremos con extremos, si hacemos extremos con extremos y medios con medios, también es indudable de que ese 3 medios se va a convertir en 2 tercios. ¿Eso por qué? Bueno, porque aquí debajo de esto hay un 1 y al hacer extremos con extremos y medios con medios, generalmente este denominador se invierte. Y entonces acá yo tengo la expresión integrada de esta función. Ahora, por cuestiones de estética, muchos autores dicen de que si yo comienzo con una raíz, tengo que terminar con una raíz. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo decir lo siguiente. Este x más 1 elevado a 3 medios es lo mismo que yo coloque la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cubo. X más 1 elevado al cubo. O sea, este 3 es este 3 y la raíz cuadrada representa el 2. Recordemos de que un exponente se puede escribir como una raíz cuadrada. No tengo que mencionarlo mucho porque ustedes seguramente vienen de colegio con una base muy buena, ¿no? Por algo están en la universidad, indudablemente. Entonces, bueno, ahí está calculada la integral. Esa es la integral de este ejercicio. Lo que me faltaría es obviamente calcular el resultado final tomando en cuenta los límites, el límite superior y el límite inferior. Entonces, para eso, pues, termino mi ejercicio, pues, agarrando y diciendo, voy a copiar el resultado, si es posible, dentro de un paréntesis, o dentro de un corchete, o dentro de una llave, como ustedes vean conveniente, eso ya depende de ustedes. Y lo voy a restar con el mismo, pero la diferencia va a estar, digamos, en que aquí voy a reemplazar en primera instancia 4, y aquí voy a reemplazar en primera instancia 1. El límite superior menos el límite inferior. Y de ahí para adelante es la calculadora la que va a hacer el trabajo, ¿cierto? La calculadora es la que me va a ayudar acá a hacer los cálculos. Aquí va a quedar 4 más 1, 5, 5 al cubo, eso me da 125. Aquí me da 1 más 1, 2, y 2 al cubo, eso me da 8. ¿No? Ahí puedo aplicar calculadora y también puedo colocar los resultados de manera decimal. Indudablemente que aquí yo puedo racionalizar, puedo hacer un montón de propiedades de colegio para tratar de simplificarlo a lo más prudente posible, pero para no ser muy agudo el tema, con la calculadora pueden calcular eso y pueden colocar un resultado obviamente con decimal. Entonces acá, por ejemplo, la raíz de 125 multiplicada por 2 dividido entre 3, eso me da 7.45, con dos decimales está más que suficiente, menos la raíz de 8 multiplicada por 2 dividido entre 3, que vale 1.88. Y bueno, de ahí puedo hacer la resta. 7.45 menos 1.88 y eso me da 5.57. Que podemos calcularlo de esa manera o, como les digo, podemos aplicar acá algunos conceptos de racionalización y podemos terminar con una solución en la que, por ejemplo, la respuesta sea, por decir, 2 tercios de raíz de 3. Entonces, puedo responderlo así. Pero la idea no es hacerlo tan agudo el tema este, porque de aquí ya es la calculadora la que va a prevalecer, ¿no? Esta es la calculadora la que va a prevalecer en los cálculos. Entonces tenemos como respuesta aproximadamente, porque estamos trabajando con decimales, y ya tengo que decir que es aproximado, 5.57. Ahora, hemos visto cómo integramos
un exponente, una función con un exponente, una constante con una variable x, y hemos visto recién cómo integramos una raíz. El procedimiento es el mismo para cuando tengo una raíz cuadrada, una raíz cúbica, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver otro tipo de solución o otro tipo de función. Las integrales y las derivadas no puedo aprenderlas de memoria. Tengo que saber las fórmulas y los métodos que debo aplicar para poder encontrar la solución. Bueno, y acá, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. En el caso de que tengamos, en el caso que tengamos un cociente, ¿no? Tengamos que integrar un cociente, vamos a colocar este cociente a través de un paréntesis. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, si tengo que integrar, por ejemplo, x al cubo más x al cuadrado más x todo sobre x, por decir un ejemplo, ¿no? Y los límites de integración lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle 0, el límite de integración puede ser 0, no hay ningún problema con eso. De 0 a 2, pues. Queremos calcular la integral de 0 a 2 de x al cubo más x cuadrado más x, todo dividido entre x, diferencial de x. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos aplicar acá una propiedad de homogeneidad. Recordemos de que eh, esto proviene de un quebrado homogéneo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque el denominador es el mismo. Entonces, yo puedo reescribir la propiedad en su forma contraria, en su forma inversa. Bueno, en palabras entendibles, significa de que esto de acá es lo mismo que yo lo escribo así. La integral, la integral de 0 a 2, y aquí vamos a colocar paréntesis, y acá me va a quedar, a ver, esto es lo mismo que yo diga que esto es x al cubo sobre x más, es una fracción, más x al cuadrado sobre x más x sobre x. Indudablemente eh, es exactamente lo mismo. No estoy cambiando el ejercicio, sino que estoy colocando de dónde provino esto. Claro, esto era así. Y como era el mismo denominador, se copió el denominador y los numeradores se sumaron. Entonces, esto proviene de acá. Pero de acá yo puedo agarrar y puedo decir lo siguiente. Yo puedo agarrar y puedo decir, no, de aquí yo puedo simplificar, ¿no? Varias cosas. Y eso me va a hacer más fácil la integración. Para integrar, obviamente, hay que tener mucho criterio, muchos conceptos, muchos cálculos matemáticos, muchas cosas básicas que sobreentendemos que ustedes saben desde el colegio. Pero si hubiese algún problema con eso, deben avisar, caso contrario, nuestro tiempo es limitado. Entonces, x al cubo sobre x es x cuadrado. X cuadrado sobre x es x. Y x sobre x es 1. Sin embargo, a esta integral voy a aprovechar a esta integral de aumentarle un número, 3 por ejemplo, para explicar una nueva fórmula. Aquí voy a aumentarle un 3, le estoy agregando a la integral un valor numérico, un 3, y aquí obviamente me va a quedar más 3 dividido entre x, ¿no? Entonces aquí va a quedar x cuadrado más x más 1 más 3 dividido entre x, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es lo mismo que esto. ¿Cuál fue la necesidad de que esto se convierta en esto? Poder ocupar fórmulas de integración conocidas que me permitan encontrar la respuesta. A priori, a comienzo, así como está ahorita, no hay ninguna fórmula a comienzo que me la resuelva. Al contrario de las derivadas, en integración no hay una fórmula de cociente. O sea, sabemos que en derivada, cuando era un cociente, teníamos una fórmula y lo hacíamos. En integrales no es que no haya una fórmula de cociente, sino que esa fórmula de cociente para funcionar tiene que cumplir ciertas características. Y entonces aquí, fíjense, hemos logrado entender de que esto es lo mismo que esto. Entonces acá yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir indudablemente de que
la integral la puedo repartir a cada término. E incluso ya pudiese haber calculado la integral de cada uno, pero acá va a aparecer una nueva fórmula, que es la que quiero mostrar en este ejercicio, por eso la aumenté ese 3, que es la siguiente. Si yo tengo la integral de 1 sobre du, entonces la integral de eso, la integral de 1 sobre du, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y esta formulita tendrá que ser aplicada cuando yo tenga una constante dividida entre x. Pero esa constante tiene que ser 1, lo cual no hay ningún problema, podemos hacerlo 1 tranquilamente. Entonces aquí va a pasar lo siguiente. La integral de x al cuadrado, ya sabemos de que es x al cubo sobre 3. Pero no hay que memorizarlo, ¿no? O sea, hay que entender de dónde sale. ¿Por qué x al cubo sobre 3? Porque si yo tengo una función elevada a un exponente, la integral de eso es la función elevada al exponente más 1 dividido entre el mismo exponente. O sea, la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. La integral de x a la sexta es x a la 7 sobre 7. La integral de x a la 9 es x a la 10 sobre 10. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Ya estoy integrando la función. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de 1 es x. La integral de 3 sobre x. La integral de 3 sobre x va a ser así. Este 3 yo lo puedo bajar ahí y aquí puedo colocar un 1, ya que 3 por uno es 3. Entonces, esto yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? 3 por uno, 3 sobre x. Entonces, yo sé que la integral de 1 sobre x, ¿no? 1 sobre una variable, en este caso los formularios ocupan u, bueno, u es una variable. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural entre valor absoluto de u. Pero ¿quién es u? La variable. ¿Y quién es la variable? X. Pero multiplicado por 3, porque aquí hay un valor que está multiplicando, ¿no es cierto? O sea, este resultado tengo que multiplicarlo por 3. ¿Listo? Ya tengo encontrada la integral. Ya está calculada la integral de esta función. Ahora, una vez que yo encuentro la integral, me está faltando entonces reemplazar los valores superiores e inferiores. Y de ahí para adelante es la calculadora la que me hace el trabajo. Entonces, indudablemente la respuesta de esta integral definida va a ser que todo esto de acá, ¿no es cierto? Todo eso lo voy a colocar entre corchetes para que quede claro lo que estoy haciendo. Eso voy a tener que restarlo con lo mismo, pero con la diferencia de que en el primero voy a reemplazar el 2 y en el otro voy a reemplazar el 0. ¿No es cierto? O sea, aquí voy a reemplazar el valor de 2, 2 acá, 2 acá, 2 aquí, 2 aquí. Y aquí voy a reemplazar el valor de 0. Ahora, fíjense que cuando yo reemplazo el valor de 0, va a pasar algo interesante. No hay logaritmo de 0. ¿Eso qué significa entonces? Significa de que todo esto vale 0, no porque esto es imaginario. Significa de que esta integral no puede ser tomada en cuenta desde 0, porque hay un logaritmo natural. Y como aquí aumentamos, porque esto no había, ¿no es cierto? No había esto. Yo lo aumenté para explicar esta fórmula. Entonces lo que voy a hacer es modificar el 0, porque ya con la presencia de un logaritmo se hace imaginario, pues todo el mundo sabe de que el logaritmo de 0 no existe, ¿no? O sea, eh, me imagino que ustedes saben de que los logaritmos negativos no existen,
y logaritmos de cero no existe. Si yo pongo logaritmos de cero en la calculadora, eso me da error. Entonces, como hice adjunté este resultado, entonces tengo que cambiar esto, ¿no? Vamos a hacer lo que sea desde 1, ¿ya? Repito, como aumenté un valor a mi ejercicio para explicar eso, entonces indudablemente con logaritmo natural no se puede calcular desde cero. No existe un logaritmo de cero. Entonces ahora, desde 1 hasta 2, sí podemos calcular, sí es calculable. Entonces aquí va a ser 1, aquí va a ser 1, aquí va a ser 1 y aquí va a ser 1. Y la calculadora entonces entra en acción y me saca los resultados ahí, ¿no? Entonces acá simplemente lo que yo debo hacer es agarrar y decir, bueno, ¿qué resultados tengo aquí? Primero, bueno, aquí tengo 8 tercios, 2 al cubo es 8. Aquí tengo 2 al cuadrado, 4. 4 dividido entre 2 es 2. Más este 2 es 4. Más 3 por el logaritmo de 2. Aquí tengo un tercio, ¿no es cierto? Un tercio. Aquí tengo un medio, más 1. Logaritmo de 1 existe. Logaritmo de 1 es 0. Y 0 por 3 es 0. Bueno, de ahí ya la calculadora hace el trabajo y obviamente tenemos el resultado final. Bueno, si llevamos esto a la calculadora, ¿qué resultado nos va a dar acá? Eh, Veamos qué resultado tenemos acá. A ver, hasta aquí. Ok. Tenemos 8 dividido entre 3, más 4, más 3 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Ustedes van comprobando también en su calculadora si vamos teniendo los mismos resultados. A mí me sale 8.74. Podía redondear a 75 por el decimal que viene a continuación. Y aquí eh, un tercio, un tercio más un medio más, eh, más 1, permítanme, ya, ahora sí, está corregido, más 1, eso me da 4.33. Bueno, entonces haciendo esa operación, 8.75 menos 4.33, eso me da 4.42. Aproximadamente, cuando estamos trabajando con decimales. Listo. Ahí tengo el resultado de ese problema. Bien, entonces aquí vimos cómo calcular la integral en el caso de una división. No siempre se va a poder calcular una división así, ¿no es cierto? Todo depende del esquema que tenga la integral para que yo pueda encontrar la solución del problema. Ahora, eh, hay posibilidad de que aquí, por ejemplo, en un problema número 5, hay posibilidad, por ejemplo, de que influyan las derivadas en un cálculo así. Indudablemente que sí, indudablemente que sí. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a colocar un ejercicio en la que tengamos que derivar para encontrar la solución del problema. A ver, aquí vamos a colocar 2x al cubo más x al cuadrado. Y en la parte de arriba vamos a colocar 6x al cuadrado. 6x al cuadrado más 2x. Ok. Y aquí vamos a hacer que sea de 2 a 3. Una integral básica, ¿sí? Básica y común. ¿Qué pasaría si yo tuviese que integrar una expresión así? Bueno, en este caso no voy a poder hacer este artificio porque ya tengo una suma en el denominador, ¿no? Si es verdad de que puedo separar los términos, pero esa separación no me llevaría a nada, ¿no? Porque la idea es, en matemáticas, tomar una decisión que me ayude a hacer algo. Entonces, puedo separar estos dos con este y estos dos con este, sí, pero llegaría a lo mismo, no tuviera ninguna ventaja con eso. Y entonces aquí me viene a la mente un método que ustedes en las clases anteriores van a ver en las grabaciones que se han hecho,
¿Qué es el método de sustitución? Y el método de sustitución implica ya el uso de las derivadas. Generalmente una división de integrales, una función racional para ser integrada, necesita el método de sustitución o el método de fracciones parciales, cualquiera de los dos, o otros métodos que no nos competen a nosotros en nuestra carrera. En la carrera nos compete la sustitución y las fracciones parciales básicas. ¿Cómo marco la diferencia? En que si yo derivo una parte de mi ejercicio y esa derivada se encuentra en el mismo ejercicio, tengo que hacerla por el método de sustitución. Y aquí yo me doy cuenta de que este problema va a ser integrado por el método de sustitución. Método de sustitución. El motivo, eh, si yo tomo al denominador y ese denominador yo le asigno una letra U, en las biografías toman siempre la U, pero usted puede colocar cualquier letra, la letra que a usted le venga en gana, T, P, C, A, la que usted vea conveniente. Si yo agarro al numerador y le asigno una variable U, y más encima derivo eso, es decir, derivada de x al cubo, 6x al cuadrado, derivada de 2x, 2x, o sea, he derivado esta expresión respecto de x y aquí también tengo que derivar respecto de u. Si yo derivo, me doy cuenta de que ese resultado se encuentra en la parte de arriba. Por lo tanto, si yo derivo una expresión de mi ejercicio y ese resultado se encuentra en la función, tengo que aplicar el método de sustitución. ¿Cómo sabemos, digamos, cuál derivar? Bueno, si tú derivas el de arriba, no te da lo de abajo. Y si tú derivas lo de abajo, te da lo de arriba. Entonces ahí me doy cuenta de que tengo que derivar lo de abajo porque derivando lo de abajo, tengo la parte de arriba. Y eso nos permite hacer una sustitución. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que yo esta integral puedo escribirla así. Puedo reescribirla así. Esta integral es lo mismo que la integral de 2 a 3 de lo siguiente. Bueno, este 6x cuadrado más 2x dx, porque recordemos de que este dx está multiplicando y cuando una diferencial multiplica lo de arriba, este 6x cuadrado más 2x por dx lo puedo cambiar por du. O sea, esto con esto lo puedo cambiar por esto. Aquí me está diciendo. Puedo cambiarlo por du. Y esto de abajo, 2x cubo más x cuadrado, lo puedo cambiar por u. ¿Qué significa esto? Que esta integral es la misma que esta. ¿Qué permite este método? Este método permite reescribir una expresión que a priori puede parecer complicada, pero que si yo encuentro una integral equivalente, o sea, esto es lo mismo que esto, ese método me permite verla la integral más entendible y también puedo aplicar una fórmula conocida para desarrollarla, ya que a comienzo no hay una fórmula que de entrada me integre esta función. Pero aquí yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir, se puede escribir, esto se puede escribir como la integral de 2 a 3 de 1 sobre u diferencial de u. Y 1 sobre u diferencial de u tiene pues una fórmula, ¿no es cierto? Vamos a recordarla acá, aquí. La integral, recordemos la fórmula, la integral de 1 sobre du es igual al logaritmo natural
entre corchete de U más C. Entonces, esa es la idea del método de sustitución con la ayuda de las derivadas. Por eso aprendemos primero derivadas para entrar a integrales. O sea, sin derivadas no hay integrales. Además que el concepto de integral es que la integral es la antiderivada. O sea, la integral es todo lo contrario a la derivada. Entonces uno dice, ¿cómo voy a encontrar la integral de esto? Porque voy a mi formulario y no encuentro ninguna fórmula que me lo pueda calcular. No hay fórmula que te lo calcule ahorita. ¿Qué hago entonces? Busco un método que me encuentre una integral que sea igualita, pero que sea más sencilla y que más de yapa tenga una fórmula para ser calculada. Entonces yo puedo agarrar y puedo calcular la integral de eso y puedo decir, bueno, la integral de 1 sobre u es pues logaritmo natural de u. Ahí está, logaritmo natural de u. ¿Correcto? Pero como comenzamos con x, tenemos que terminar en x. El cambio de variable es solamente para encontrar una integral más fácil. O sea, este cambio de variable se hace para que la integral que encontremos cumpla dos cosas. Primero, sea equivalente a la original y segundo, sea más fácil de resolver. Entonces, ¿cuánto vale u? Bueno, a esto le llamamos u. Todo eso es u. Entonces, todo eso tengo que reemplazarlo aquí. Entonces, en resumen, la integral de este ejercicio es esta. Ahí tengo la función integrada. Siempre más una c, ¿no? Más una constante. Ahora, como es definida, como está definida de 2 a 3, entonces sobre ese resultado yo tengo que reemplazar primero a ver, vamos a copiarlo entre corchetes, primero reemplazo el límite superior y después reemplazo el límite inferior a través de una resta. Entonces digo, a esto tengo que restarle lo mismo, pero ¿en qué varía? En que aquí voy a colocar 3 y en el otro voy a colocar 2. Entonces aquí pues eh, reemplazamos. De ahí es la calculadora la que hace el trabajo. Aquí coloco 3, aquí coloco 3 e indudablemente acá coloco 2 y aquí coloco 2. Listo. Ahora es la calculadora que va a hacer mi trabajo. Todo eso lo puedo meter en la calculadora. El valor absoluto es para evitar que las respuestas sean negativas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no puedo decir que el ingreso en la empresa es negativo, no puedo decir ha ingresado menos 50 bolivianos a la empresa. Si bien es cierto, digamos, un ingreso negativo tiene un significado en la empresa que es pérdida, pero cuando hablamos de términos monetarios, siempre tratamos de que los ingresos sean positivos, ¿no? O sea, no es correcto que yo diga, eh, vino un cliente, nos pagó 100 bolivianos y entonces el ingreso es menos 100 bolivianos. Por eso que está entre valor absoluto, evitando respuestas negativas, por si acaso. Entonces aquí, bueno, la calculadora nos lleva entonces a calcular esto. Sería acá 27 por 2, 54, más 9, logaritmo natural de ese resultado me da 4,14. Ustedes, por favor, también vayan calculándolo, si hay alguna observación. 2 al cubo 8 por 2, 16, más 4, logaritmo natural de 20, eso me da 2,99. ¿Listo? Ya con esto puedo tener la respuesta. Y este número que estoy calculando aquí como respuesta final, ¿para qué nos interesa en el ámbito económico? Bueno, como dije, voy a explicar lo siguiente. Hasta acá hemos visto puros números. Y uno dice, ¿y en qué aplico esto en mi profesión? ¿Es aplicable? ¿Es importante saber esto en la profesión que yo estoy estudiando? Una comercial, una administración de empresa, economía, eh, bueno, para no olvidarme de ninguna, todas las carreras que están dentro del ámbito económico, ¿no? Eh, ingeniería financiera, creo que también está el comercio internacional, etcétera. ¿Dónde aplicamos esto? Bueno, la integral nos sirve para calcular un ingreso, un costo y una utilidad. Cuando sabemos
el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal. Recordemos, jóvenes, de que cuando yo les enseñé a calcular el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal, nosotros para encontrar eso aplicábamos la derivada. Si yo a un costo marginal lo integro, lo que estoy calculando es el costo. O sea, estoy haciendo el proceso contrario. Con el costo, si yo lo derivo, tengo el costo marginal. Con el costo marginal, si yo lo integro, tengo el costo. Entonces, la integral me lleva a un proceso contrario. Por ejemplo, si yo digo, a ver, tenemos la utilidad marginal. Sabemos que la utilidad marginal es tanto. ¿Podemos calcular la utilidad? Sí. ¿Cómo? Con la integral. Si yo la utilidad marginal la integro, me lleva a la utilidad. O sea, me lleva al proceso contrario. Entonces, es por eso que es importante saber integrar. Porque con las integrales podemos calcular ingresos, podemos calcular costos y podemos calcular utilidades conociendo las medidas económicas marginal, costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. Ahora, el otro método que es importante que lo tengan en mente y lo tengan bien practicado es las fracciones parciales. Y aquí voy a ocupar un ejercicio para explicar un poco esa metodología. Aquí voy a utilizar un ejemplo número 6. A ver, ¿qué sucede? Voy a cambiar acá de 1 a 2 los límites de integración. ¿Y qué sucede si a nosotros nos piden, por ejemplo, calcular la siguiente integral? Pongámosle aquí x más 1 y aquí pongámosle x al cuadrado más 2x más 3. A ver, veamos, x al cuadrado. Pongamos un polinomio, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir una característica. A ver, vamos a lo importante. Si a mí me preguntan un ejercicio de división, como en este caso, uno dice, hay que aplicar sustitución, hay que aplicar derivadas ahí. No, o sea, yo no puedo ser memorión en esta parte. No por el hecho de que aquí exista una división, yo voy a decir, voy a aplicar este método, voy a derivar y voy a encontrar la respuesta. No se puede aplicar el método acá. Por lo siguiente, si yo derivo el de arriba, el resultado no está abajo. Y si yo derivo el de abajo, el resultado no está arriba. Entonces no va por ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sustitución y las fracciones parciales? La diferencia está en que cuando a mí me den un ejercicio en donde yo me dé cuenta que la derivada no se encuentra aquí, entonces tendré que pensar en otros métodos. Hay un montón de métodos en general, pero vamos a abocarnos a los métodos que nos interesan a nosotros. Para nosotros, sustitución, fracciones parciales e integración directa. Cuando digo integración directa, aplicando fórmulas directas. Tú no dices, si aquí hago la derivada, no me va a surtir, no me va a servir. ¿Qué me queda? Fracciones parciales. Ahora, es correcto decir que cuando no pueda derivar, voy a aplicar fracciones parciales. No. Para que yo pueda aplicar fracciones parciales, el denominador tiene que ser factorizable. O sea, el denominador tiene que poder factorizarse para que yo aplique el método. Si me dan un denominador que no se puede factorizar, tengo que pensar en otro método, pero eso ya escapa a lo que nosotros debemos saber. No vamos a aprender métodos que no van a ser necesarios para nosotros. Entonces, aquí, si uno quiere preguntar un ejercicio de fracciones parciales, tiene que darle al alumno un denominador que se pueda factorizar. Ahora, ¿se puede aplicar Ruffini aquí? Se puede aplicar Ruffini. Dependiendo, digamos, del denominador, si es x al cubo, puedo aplicar Ruffini, ¿no? Es como se había comentado, digamos, que algo que noté y es preocupante, la verdad, y hay que comentarlo, es que en la primera evaluación muchos quisieron hacer por Ruffini la factorización cuando yo dije de que no se iba a preguntar con Ruffini. Muchos quisieron encontrar la solución con Ruffini cuando la solución se encontraba con una factorización.
¿Qué factorización? El caso 4, el caso 6, el caso 7. Con esos casos podían factorizar la primera derivada y encontrar la respuesta. Habíamos quedado claramente en eso de que no, el tema de Ruffini no iba a entrar, pero parece que vieron el polinomio y dijeron, ah, caramba, esto es con Ruffini. Indudablemente se puede con Ruffini, pero con Ruffini los resultados eran condecimales, era mucho mejor factorizarlo, y entonces noto de manera preocupante, porque estamos realmente preocupantes en la materia, no estamos bien, de manera preocupante de que muchos de ustedes no saben factorizar. O sea, no sé si me equivoco, no sé si estoy diciendo algo que no es, pero en las evaluaciones se notó muy preocupantemente de que no hay conocimientos de factorización, y estamos hablando de estudiantes que están en segundo semestre de universidad. O sea que la factorización tiene que ser conocida, ¿no? No puedo meterme a una carrera económica donde hay harta matemática si no sé factorizar. O es como meterse en ingeniería sin saber factorizar. Entonces, como que ahí hay una falla. Y eso se ha notado mucho en la evaluación. Entonces, les recomendaría, por favor, que practiquen el caso 4, el caso 6 y el caso 7. E incluso, van a disculpar que un poco me traiga el avance, e incluso hubieron algunos alumnos que me ocuparon la ecuación cuadrática en el examen. Y yo digo, pero ¿para qué la ecuación cuadrática? ¿Se puede aplicar la cuadrática? Se puede, pero si podía calcular con el caso 6 dos números que sumados me den tanto y restados me den tanto, pero le metieron la ecuación cuadrática, claro, le salió más largo. Y si yo voy por un método más largo, el tiempo no me da, pues no, el tiempo no me da. Si yo meto una cuadrática, indudablemente el tiempo no me va a dar. Y eso es una señal de que hay problemas en la factorización. Entonces, como les dije, muchas veces uno asume que el alumno sabe algo y no es bueno asumir, porque ya me di cuenta de que no debo asumir, de que, perdón que lo diga, que saben factorizar. Tienen problemas serios en factorización, tienen problemas graves en factorización. Y pretender pasar cálculo sin saber factorizar es muy complicado, ¿no? Yo les dejo ese comentario para que lo analicen. Dos cosas muy importantes. No tener conocimientos básicos, cálculo 2, y pretender pasar es muy jodido. Y adelantar una materia como cálculo 2 en verano es también re jodido, porque es como menospreciar una matemática que es de- como para un semestre, ¿no? O sea, animarme a llevar cálculo 2 en verano, adelantándola, significa que yo tengo que saber muchas cosas para poder aventurarme a eso, ¿no? No es aventurarse por aventurarse, pero es una decisión de ustedes, nadie se puede meter en eso. Pero una decisión que los puede hacer pagar con el hecho de reprobar. En la vida se gana y se pierde. Indudablemente, digamos, esperemos de que aquí pueda pasar la mayoría. Caso contrario, la vida continúa, ¿no? Tienen el semestre que viene, no estoy siendo negativo, pero estoy siendo realista. Los resultados no me llevan a pensar de que vamos por buen camino en cuanto a lo que ustedes están haciendo. Creo de que la materia, una, o no la están tomando muy en serio, o dos, tienen problemas serios y no están diciendo las dudas que tienen problemas en factorización y no están viendo eso. Y bueno, al final se va a reflejar en la nota final, ¿no es cierto? Veo con ojos de preocupación de que no tenemos los resultados esperados. Y si eso continúa, bueno, esto es como el cacho, ¿no? Se anota lo que se ve. Entonces, mi recomendación, estimados jóvenes, es que en estos pocos días que les quedan, después de haber disfrutado su carnaval, que con mucha razón lo habrán festejado, les queda muy poco tiempo para repasar muchas cosas, para tratar de recuperar y ver cosas que supuestamente tienen que saber, pero que no se ha mostrado la sapiencia en el examen, ¿ya? Vuelvo a recalcar nuevamente de que para la siguiente evaluación no vamos a aplicar Ruffini. Porfa. Caso 4, caso 6 y caso 7 es lo que yo les recomendaría. ¿Por qué no vemos en clase el caso 4, caso 6 y caso 7, profesor?
no es que no quiera, pero es que ya es un tema que lo deben saber. Estamos cortos de tiempo. Por mí yo agarro y digo, bueno chicos, practiquemos los casos de factorización, pero a ver, eso es algo que ya deben saber. Y no es que uno sea malo en decir, pues, chicos, no vamos a practicar porque el tiempo, ¿no? El verano es un curso muy acelerado, jóvenes. Entonces hay cosas que ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, por favor, les recomiendo esa parte, por favor. También me preguntaban sobre la solución del examen. La solución del examen va a estar en horas de la tarde en la plataforma para que vean cómo se factorizaba. Me interesa eso, cómo se factorizaba y cómo encontraba la solución, ¿ya? Eso indudablemente lo van a tener para que puedan ver los errores que han cometido, ¿sí? Eso es lógico, ¿no? Eso es obvio en el primer examen, segundo examen y tal. Eso lo tendrán, por favor, el día de hoy en horas de la tarde. No les digo antes para no decirles cosas que no voy a poder cumplir, ¿ya? Entonces, he parado un poco el avance, por favor, para hacer ese comentario y recomendarles eso, por favor. Practiquen lo que es la factorización. Volvamos acá al ejercicio. Bueno, eh, ¿qué casos nos pueden poner acá en este problema? El caso 4, el caso 6 y el caso 7. También puede estar Ruffini, pero no voy a entrar a Ruffini, no por el hecho de que no tengamos que avanzar eso, sino que no quiero complicar la cosa. La idea no es complicar, pero fíjense de que el no complicar causó de que en el primer examen tengamos complicación, ¿no? Entonces, ya van a ver las soluciones y se van a dar cuenta de que no había mucha dificultad, ¿no? Bueno, ocurre de que para este ejercicio, para este problema, vamos a decir lo siguiente. Esta integral, esta integral es de 1 a 2, ¿no es cierto? De un quebrado que está perdón, entre paréntesis, pero que cumple una condición muy importante. Eh, el denominador se puede factorizar y este es el caso 6. Y aquí sería X, aquí sería más 2 y aquí sería más 3. 2 más 3, 5, 2 por 3, 6. Si el denominador se puede factorizar, como han visto ahorita, yo puedo aplicar el método de fracciones parciales, que también está explicado en las clases anteriores y las clases grabadas, en las que ustedes tienen que ver, por favor, para ir viendo esa situación. Bueno, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el método. ¿Y el método en qué consiste? El método consiste en que esta expresión yo la voy a escribir en fracciones parciales. ¿Qué significa escribirlas en fracciones parciales? Que voy a buscar una forma parcialmente inducida a una expresión que signifique lo mismo que eso desde el punto de vista técnico, ¿no? Palabras técnicas. En palabras entendibles, voy a partir voy a partir esta expresión en dos denominadores, uno que sea x más 2 y el otro que sea x más 3, por eso son fracciones parciales, y aquí voy a poner a y aquí voy a poner p. ¿Por qué pongo a y por qué pongo b? Porque voy a tener que averiguar cuánto le pongo a la a y cuánto le pongo a la b para que cuando yo desarrolle esto, me salga lo mismo que esto. Y el hecho de calcular A y el hecho de calcular B no es un cálculo para nada complejo, de X, no es un cálculo para nada complejo, porque eso se puede calcular de la siguiente manera. Bueno, en esta parte ya estoy aplicando el método, fracciones parciales. A esto se le llama fracciones parciales, ¿no? A la partidura de una expresión en dos denominadores, y son tres denominadores, y son cuatro denominadores, etcétera. Nosotros no vamos a ir más allá de dos, ¿no? Con tres, con cuatro, y a nivel de otro tipo de cosas, otro tipo de cálculos. Repito,
nosotros no tenemos una matemática que sea tan fácil, pero que tampoco es tan complicada. Y entonces acá me nace la necesidad de calcular A y calcular B. Bueno, para calcular A y para calcular B, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer ahí operaciones. Aquí puedo hacer operaciones de la siguiente manera. Si saco el mínimo, ahí, si ahí saco el mínimo, indudablemente el mínimo sería x más 2 multiplicado por x más 3, ¿cierto? Y multiplicamos en forma cruzada. A multiplicado por x más 3 más b multiplicado por x más 2. O sea, este por este y este por este. Y entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Yo necesito que todo esto sea igual a x más 1. Porque la idea es que esto sea igual a esto. Entonces acá yo digo, ¿cómo hago para calcular A y para calcular B para que esto coincida con x más 1? Entonces vengo y digo, de la variable, cálculo de la variable A. ¿Cómo calculo la variable A? Para calcular la variable A, lo que hago es utilizar los valores de abajo. Los valores de abajo, o sea, ¿por qué se factoriza? Tienen que entender, jóvenes, de que para aprender una materia, sea cual sea, no debo aprenderla de manera mecánica ni debo aprenderla para pasar. De esa forma no van a ser buenos profesionales. Pero no me puedo meter en eso, ¿no? Cada uno decide cómo es su vida y cómo va a hacer las cosas. Pero un profesional que realmente ve el futuro y dice, no, yo quiero aprender las cosas y quiero aprender por qué, se factoriza por dos motivos. Primero, para garantizar de que vamos a aplicar el método. Y segundo, porque esos valores lo vamos a utilizar para calcular A y para calcular B. Entonces, para calcular A, yo a la letra X le voy a dar el valor de -2. A la X le voy a poner -2. Y uno dice, disculpe, a la X podemos darle cualquier valor, ¿no? Valores que estén aquí. O sea, tenés que darle -2 y después tenés que darle -3. Cuando yo le doy -2, ¿por qué -2? Porque lo que está con más pasa con menos. Cuando yo le doy -2, ¿qué pasa con esta expresión? O sea, si X vale -2, ¿qué pasa acá? Aquí yo le coloco -2, aquí le coloco -2 y aquí le coloco -2 y me doy cuenta de que al colocar -2, la B se va. O sea, aquí me va a quedar -2 más 3, 1, -2 más 2, 0 y -2 más 1, -1. Claro, algo multiplicado por 0 es 0, esto se va y me queda la A. Y 1 multiplicado por A es pues A. Entonces ya tengo el valor de A. A vale -1. Entonces, ¿cómo voy a calcular B? Por sentido común, por sentido común, calculo B con el otro valor, pues, ¿no? O sea, si con el -2, si con el primero calculé A, con el segundo, que es -3, voy a calcular B. Veamos si es verdad. Reemplazo aquí -3, aquí reemplazo -3 y aquí reemplazo -3. Entonces, lo importante de una materia es saber por qué son las cosas y no ser memorión, porque eso ya no implica saber muchas cosas. Esto lo van a volver a ocupar en materias más arriba. Y entonces cuando vos estás más arriba y tenés que volver a repasar, es porque vos aprendiste de memoria, que no es lo mismo aprender por qué suceden las cosas. Cuando uno aprende por qué suceden las cosas, no tiene necesidad de practicar nunca más. Porque cuando yo aprendo el por qué, se me queda grabado. O sea, yo entiendo, es por esto, digamos, que se hace esto. ¿Ya? Va también la recomendación en esa parte. Pero como les digo, ¿no? Es una decisión de ustedes, es personal. Bueno, aquí pues me va a quedar 0. Aquí me va a quedar -1. Y aquí me va a quedar -2.
Y bueno, esto me va a dar menos b igual a -2. Y claro, menos con menos se va y saco de que b vale 2. Listo, ahí está. A vale -1 y b vale 2. Entonces, ¿cómo calculamos A y cómo calculamos B? Con los valores que factorizamos. Con esos valores factorizables calculamos A y calculamos B. Por lo tanto, el denominador tiene que ser factorizable. Si el denominador es factorizable, podemos aplicar fracción parcial y podemos calcular el valor de A y el valor de B. Ahora lo que me queda aquí es agarrar y decir, esta integral, ¿no es cierto? Esa integral es lo mismo que esto. Ya sabemos que esa integral es lo mismo que esto. ¿Pero qué faltaba? Faltaba calcular el valor de A y el valor de B. Pero ya lo tengo. Entonces ahora yo digo, bueno, el valor de A había sido -1, aquí, -1, y el valor de B había sido 2. Es más, este menos podemos colocarlo aquí. Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho con todos estos cálculos? Con todos estos cálculos que hemos hecho, simplemente descubrir que esto es lo mismo que esto. Si yo desarrollo esto, voy a llegar a esto. ¿Y por qué vos querés que esto se transforme a esto? O sea, ¿por qué vos querés que esto se transforme a fracciones, ¿no? Estas son fracciones parciales, separadas. ¿Por qué vos querés eso? Porque este tipo de ejercicio tiene una fórmula directa para poder calcularse. ¿Cuál es la fórmula directa para poder calcularse? La fórmula directa para poder calcularse es la siguiente. Este 2 lo voy a colocar aquí y aquí voy a colocar 1. Es lo mismo, ¿no? 2 por 1 es 2. Entonces, ¿cuál es la formulita? ¿Cuál es la idea de esto llevarlo a esto? Aplicar, jóvenes, esta formulita de acá. Esta fórmula. Esta. Esa fórmula. Y uno dice, ¿y esa fórmula? A ver, ¿cómo se aplica esta fórmula? Bien, te explico, me dice. Cuando tú llevaste tu ejercicio a fracciones parciales, aquí hay una fracción, aquí hay una fracción, aquí tú tienes el 1, aquí está el 1, aquí tú tienes una variable, aquí está la variable. Entonces, esta fórmula me sirve para esto. Voy a integrar, voy a calcular la integral. La integral sería, esto voy a borrar, la integral sería menos logaritmo natural, menos logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, no es corchete, es valor absoluto, eso es lo correcto. De x más 2, la fórmula dice, si tú tienes un 1 sobre algo, la respuesta es el logaritmo de ese algo. O sea, la respuesta de esto es logaritmo de x más 2. Negativo, negativo. Más 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3. Listo. Como que ya encontré la integral. Ya tengo la integral. Ahí está. Ya encontré la integral. ¿Qué le falta a esta integral? Reemplazar los valores. Reemplazar el valor de 1 y reemplazar el valor de 2. Entonces vengo acá y digo, bueno, eso ya es la calculadora. La calculadora, o sea, si no hubiese este 1 y no hubiese este 2, la respuesta sería esto. Esta es la respuesta. Si no hubiese valores aquí, esa es la respuesta. En el momento que a mí me dan valores, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 20, -1, 8, etcétera, tengo que reemplazar esos valores para encontrar una respuesta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar esto entre corchetes, ¿no es cierto? Aquí está, entre corchete menos lo mismo entre corchete y claro, sin esta C, porque vamos a encontrar un valor numérico y listo. Ahora es cuestión de reemplazar. Es cuestión de reemplazar y la calculadora que haga su trabajo. Indudablemente aquí vamos a colocar 2
aquí vamos a colocar 2, aquí vamos a colocar 1, y aquí vamos a colocar 1, y bueno, de aquí para adelante la calculadora hará su trabajo, y bueno, eso es lo de menos, ¿no? A ver, resultados aquí en el primero, y resultados en el segundo. Vamos a ver resultados en el primero. Llevemos la calculadora al resultado del primero. Sería logaritmo de 4, logaritmo natural de 4, multiplicado por menos 1, porque es negativo, más 2 por el logaritmo de 5, más 2 por el logaritmo natural de 5. Eso me da 1,83, tomando en cuenta dos decimales. Y acá en la parte de abajo me va a dar menos logaritmo de 3, menos el logaritmo natural de 3, más 2 por el logaritmo de 4, más 2 por el logaritmo natural, ¿no? O 1,67. Y bueno, haciendo esa resta, 1,83, que es aproximada, porque estoy ocupando decimales, no es exacta, me sale 0,16. Y entonces esa es la respuesta a nuestro ejercicio, ¿no? Repito, aproximadamente porque estamos tomando en cuenta solamente los dos primeros decimales. Entonces aquí ya calculamos respuestas aproximadas. Para calcular la respuesta exacta, tuviésemos que tomar todos los decimales, ¿no? Para que sea realmente exacto. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la solución del problema y aquí hemos tomado en cuenta el método de sustitución con las derivadas y el método de fracciones parciales, donde no aplicamos derivada porque el denominador es factorizable y al ser factorizable ya esta es la metodología a seguir para poder encontrar la integral. Bien, ¿qué nos quedaría ahora en cuanto a nuestro avance? En nuestro avance lo que nos quedaría calcular es lo que se llama el cálculo de área, ¿no? Hacer un cálculo de área. Ahora, el cálculo de área se puede dar de dos maneras diferentes. Eh, un área tomando en cuenta un intervalo respecto al eje X y un área tomando en cuenta eh, el tema de que hay dos curvas que van a participar, una curva número 1 y una curva número 2. Y para eso hay un proceso para poder encontrar el área de curvas. Y claro, uno dice, y en el ámbito económico, ¿para qué nos sirve encontrar un área entre curvas? Porque en quinto semestre, para algunos y en sexto para otros, llevarán una materia que se llama investigación de operaciones y ahí van a aplicar esos conceptos para poder maximizar utilidades o poder minimizar costos. O sea, todo tiene un porqué en el avance de cada materia, ¿no? Y entonces acá podemos hacer lo siguiente. Esta parte de acá podemos hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta, vamos a ver un poquito lo que es la parte del área y de ahí vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta que ustedes tuviesen de acuerdo a nuestro avance, ¿no es cierto? Para ver, digamos, cómo puedo responder a esas preguntas que ustedes tengan de repente para poder, obviamente, llegar a una solución más entendible para ustedes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es eh, proyectar un nuevo archivo en donde ya tengo acá algunos ejercicios resueltos para poder explicarles, ya que por términos de tiempo estamos prácticamente encerrados en esa parte, ¿no? El tiempo es fundamental. Pero vamos a poder terminar el 95-99% de la materia, indudablemente. Cuando hablamos de área entre curvas, estamos hablando de que puede pasar dos cosas acá. La primera, que a mí me digan, encontrame el área encerrada en una curva cualquiera, en un intervalo cualquiera, ¿no es cierto? Y yo haga un proceso para calcular esa área, ¿no? Que se puede graficar, por cierto,
como también yo tenga la participación de dos curvas y ahí tenga que hacer un paso adicional. Pero a ver, vamos por paso. Pongámosle el caso 1. Hallar el área encerrada en la curva y igual a x cuadrado más 2, la parábola, en el intervalo 0, 2. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que cuando yo grafique la parábola, esta parábola se llama x al cuadrado más 2, yo calcule el área entre 0 y 2, o sea, 0 proyecto una línea vertical a la curva, 2 proyecto una línea vertical a la curva y todo esto que está marcado con este color es un área. Y esa área me interesa saber cuánto vale. Y eso lo podemos calcular con las integrales, ¿no? Y repito, no podemos dejar de enseñar algo en la que no mencionemos la importancia del por qué se tuviese que llevar en la parte económica, porque es una herramienta que van a ser utilizables en materias más adelante, quinto o sexto semestre, en la que, por ejemplo, en investigación de operaciones 1, investigación de operaciones 2, se va a aplicar el concepto porque van a encontrar una zona factible, o sea, un área en donde en esa área van a poder encontrar la máxima utilidad, el costo mínimo, puntos de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, digamos, teniendo hasta llegar a esa materia, conceptos aprendidos en tercer semestre, cuarto semestre, y ya llegando a esa materia con ya varios conocimientos, conocimientos de cálculo 1, conocimientos de cálculo 2, conocimientos de álgebra lineal, que son conocimientos básicos para llegar allá, ¿ya? Entonces lo estoy mencionando porque el alumno siempre pregunta, ¿no? ¿Y esto dónde, digamos, ¿no? ¿Dónde aplicamos esto? Entonces ya estoy mencionando más o menos, no es que vamos a avanzar investigación de operaciones, pero les vuelvo a recalcar que es importante en esa parte. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el área de una función en un intervalo dado? O sea, esto a mí me lo dan. Eso es conocido. Primero, voy a tener que integrar la función y ahora me doy cuenta de que estos numeritos son los límites. O sea, yo voy a integrar esta función de 0 a 2. Entonces vengo y digo, voy a integrar la función de 0 a 2, porque vos me estás diciendo de 0 a 2, y esto es la función que vos me estás pidiendo analizar. Y de ahí para adelante hacemos lo que hemos aprendido en los problemas anteriores. Integramos la función integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, integral de 2, 2x, más c. Ahora, como tengo acá un valor inferior y un valor superior, entonces lo que nosotros calculábamos en los problemas anteriores era un área. Esos resultados que sacábamos, 0.25, 0.80, es un área, que es de utilidad en el ámbito económico. Porque uno dice, voy a calcular un área, a mí no me interesa un área, ¿no? La área lo calculan los ingenieros, el área lo calculan los otros trabajadores, pero yo, área, vos la vas a conocer como zona factible. Es un área donde vas a calcular lo que te mencioné. Entonces aquí hacemos una resta del resultado con respecto al valor superior, respecto al valor inferior. Entonces, reemplazamos el valor superior, reemplazamos el valor inferior, aplicamos la calculadora, ¿no es cierto? Y llegamos a un resultado, que es 20 tercios, que es lo mismo que 6.67, lo que significa de que el área encerrada de 0 a 2 de esta curva respecto de x, o sea, todo esto, es 6.67 centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de calcular una zona, en términos económicos, una zona factible para la empresa en la que podamos ganar de acuerdo a X cantidades producidas y Y ganancia, ¿no? Entonces, de esa forma calculamos un área. Me dan una función, me dan un intervalo, yo integro la función, integrada la función, reemplazo el superior, reemplazo el inferior, aplico la calculadora, obtengo un resultado. Veamos un ejemplo número 2. Hallar el área encerrada en la curva y igual x al cubo menos x cuadrado menos 2x en el intervalo 1, 3. Aquí puede ser cualquier función, puede ser un polinomio, puede ser una raíz, puede ser
una fracción, pero generalmente lo que nosotros calculamos son polinomios, que es lo más importante. Pero no es correcto no mencionar de que aquí puede ser cualquier función. Comencemos entonces. La integral de 1 a 3 de esta expresión sería la integral de x al cubo, x a la cuarta sobre 4, menos la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, menos la integral de 2x, 2x cuadrado sobre 2. Listo, ya tengo la integral, ¿no? Es una integral básica. Ahora, este resultado de acá, obviamente tengo que sustituirlo primero con 3, que es el superior, y luego con 1, que es el inferior. Sustituyendo el 3 y luego el 1, que es lo que hacíamos en los problemas anteriores, pero ahora ya estamos viendo de que esa es una zona factible. Entonces, aplicando la calculadora, porque ya aquí es pura calculadora, ¿no? Esto ya lo pueden meter en su calculadora, no vamos a perder mucho tiempo explicando eso. Lo que nos interesa es que cómo integramos la función y de ahí para adelante es calculadora, ¿no? Obtenemos como resultado final 10 tercios y 10 tercios es lo mismo que 3,33. Entonces, cuando yo grafico la expresión, esta gráfica es conocida por ustedes por la derivada. Fíjense que hay un punto máximo, hay un punto mínimo y hay un punto de inflexión. Y aquí hay zonas factibles para la empresa, zonas que para la empresa son, por ejemplo, zonas de mucho interés para tal vez maximizar la utilidad o para tal vez minimizar los costos. Entonces, esa área que vos me pediste de 1 a 3 es esta, ¿no? De 1 aquí, de 1 a 3. Entonces yo cuando tengo la gráfica, voy al 1, hago una línea vertical, ¿no? Hacia la gráfica, entonces este es un área, y voy al 3 y hago una línea vertical hacia la gráfica, y entonces toda esta zona es la que me interesa. Me están pidiendo cuánto vale toda esta zona más esta zona. Todo lo que está con rosado. ¿Cuánto es eso en área? Entonces el área es 3,33, ¿no? Y eso lo calculamos gracias a las integrales, ¿no? Entonces, integramos, reemplazamos, calculamos y obtenemos el valor del área, que en realidad en términos económicos no se llama área, repito, se llama zona factible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de darnos una curva, porque nos dan una curva, la integramos la curva, encontramos la respuesta, reemplazamos los valores, calculadora y ya está? Pero ¿qué pasa si nos dan dos curvas o tres curvas? Porque claro, en la vida real no solamente podemos trabajar con una curva. El caso que ustedes vieron en cálculo 1, seguramente, porque ya siempre hay, ¿no? Aquellos comentarios donde dicen, no, pero es que no llevamos derivada en cálculo 1. O, ¿sabe qué, profesor? No calculamos punto de equilibrio en cálculo 1. El profesor no avanzó nada en cálculo 1. Bueno, ese es un problema que se paga en cálculo 2. Ese es un problema que uno dice, belleza, digamos, no, el cálculo 1 no avanzó mucho. Pasé, pero ahora tenés cálculo 2. Entonces, a veces me he topado con ese problemita de que muchos alumnos me dicen, lo que pasa es que mi profesor de cálculo 1 no nos enseñó punto de equilibrio, digamos, ¿no? No nos habló de oferta y demanda. Y bueno, no es una crítica, pero se debió hablar. En la vida real nosotros vamos a trabajar con oferta y demanda. Y si trabajamos con oferta y demanda, hay un punto de equilibrio. Y aquí yo tengo dos curvas. Tengo acá dos curvas, una que es oferta y otra que es demanda. El hecho de que tenga una oferta y una demanda implica de que hay un punto de equilibrio y el primer paso para encontrar la zona factible, fíjense, grafico la parábola, grafico la recta y la zona intersectada por las dos o la zona encerrada por las dos es la zona factible. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿No? La parábola es la que tengo aquí y esta es una recta, que es la que tengo aquí. Entonces, ¿cuánto vale eso? Para poder calcular esto,
tengo que calcular el punto de equilibrio, o sea, la intersección entre la oferta y la demanda. Y eso es tema de cálculo 1. Pero vamos a repasarlo aquí. Cálculo de los límites de integración, o sea, cálculo del punto de equilibrio. La función f de x es x cuadrado menos 1 y la función g de x es 1 menos x. ¿Cómo calculamos ese punto? Igualando f de x con g de x. Siempre que tengamos dos curvas, tenemos que igualar. ¿Para qué? Para encontrar el valor de x. ¿Y para qué quiero los valores de x? Porque con esos valores vamos a poder integrar. La diferencia es que aquí te los daban. Ya aquí te los dan. Nos dicen, mira, ya te los doy. Te voy a ahorrar hacer el cálculo de oferta y demanda. Te los doy. En cambio aquí me dice, no, aquí me lo vas a calcular. Te estoy dando una oferta y una demanda, lo vas a calcular. Entonces yo aquí igualo x al cuadrado menos 1 igual a 1 menos x. Este que está con menos pasa con más. Este que está con más pasa con menos. Me va a quedar x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Volvemos al problemita de factorizar. Vuelvo a recalcar, por favor, practicar los casos 4, 6 y 7 de preferencia para estos ejercicios. Aquí tengo el caso 6, trinomio de la forma x cuadrado más menos bx más menos c. Y el caso 6, pues acá abro dos paréntesis, aquí pongo más por menos menos, dos números que sumados y restados me den 1 y multiplicados me den 2, el 2 y el 1, a 2 le quito 1, me da 1, a 2 por 1 me da 2. Si alguien me dice, ¿puedo aplicar la cuadrática? Podés aplicar la cuadrática, pero después el tiempo no te va a dar, ¿no? Más se puede hacer con el caso 6, pero si quieren aplicar la cuadrática, bienvenida. Que ese es un tema de ustedes. Por lo tanto, x vale menos 2 y x vale 1. ¿Qué he encontrado aquí? El punto donde la oferta y demanda se intersectan. Y ese punto de equilibrio me va a servir para poder calcular la integral. Entonces aquí viene una nueva formulita, que es para armar la función que voy a integrar, porque aquí nace una pregunta. ¿No? Qué importante es entender por qué, digamos, las cosas. Aquí nace una pregunta. Ya entendí de que con esto encontramos los límites. Ahora, el siguiente paso es integrar. ¿Cuál integro? O sea, ¿cuál integro? ¿Integro esta o integro esta? O sea, ¿cuál debo integrar? Entonces, a razón de esa pregunta, viene esta fórmula. Esta fórmula me dice, la función que vas a integrar es la que va a salir cuando tú restes la función techo con la función suelo. A ver, estimado joven, aclaremos algo aquí. ¿Siempre va a ser g de x menos f de x? No. Aclaremos algo acá. Si no explico eso, van a pensar que es g de x menos f de x siempre y por ahí se equivocan, digamos, en las evaluaciones. ¿Por qué g de x menos f de x? Bien, g de x porque en esta área el techo es g y el piso es f. O sea, como yo quiero calcular esta área, primero agarro la función que está más alta del área y la resto con la más baja. Entonces aquí sería esto menos esto. ¿Y quién es esta? G de X. ¿Y quién es la otra? F de X. Entonces van a tener que fijarse quién es el techo y quién es el suelo. Es como si ustedes se imaginen un cuarto, tiene el piso, tiene el techo. Entonces, si yo quiero calcular el área del piso al techo, tengo que restar la que está en el techo menos la que está en el piso. Eso en palabras entendibles, porque en los libros no está tan explicado. En los libros está explicado para ya personas que tienen conocimientos profundos en matemáticas. Pero en palabras entendibles, ¿por qué g de x menos f de x? Porque la función g es el techo y la función f es el piso. Por eso es g de x menos f de x.
De repente ustedes revisan libros o revisan videos y van a ver que aquí dice F y aquí dice G. Y uno dice, caramba, ¿por qué aquí en los videos dice F y G y en clase decimos G y F? ¿Qué pasó aquí, digamos? Es que no siempre la G va a ser el techo y la F va a ser el piso. Puede ser que en otro ejercicio, en otra gráfica, la F sea el techo y la G sea el piso. Entonces yo tengo que mirar mi gráfica y decir, ah, ya, G menos F. G menos F. Cuando yo resto G menos F, obtengo la función que tengo que integrar. Entonces, voy a calcular la integral de menos 2 a 1, de menor a mayor, de g de x, que es la función techo, menos f de x, que es la función suelo. Eso es igual a la integral de menos 2 a 1 de, aquí haciendo operaciones, me va a quedar menos x cuadrado, menos x, menos por menos más 1, 2. Entonces es esta expresión la que tengo que integrar. Por lo tanto, la integral de menos 2 a 1 de menos x cuadrado menos x más 2 es la integral de menos x cuadrado menos x al cubo sobre 3. La integral de x menos x cuadrado sobre 2. La integral de 2, 2x. ¿Listo? Encontré la integral. Ese resultado lo resto porque voy a reemplazar primero el superior, que es 1, y después el inferior, que es menos 2. Entonces, de ahí para adelante, la calculadora es la que me hace el trabajo y obtengo un resultado de 4,51. Trabajando siempre con dos decimales, por favor, ¿no? Entonces, integro, reemplazo el valor superior, el valor inferior, mi calculadora y listo. Pero aquí lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cómo encuentro los puntos? O sea, ¿cómo sé de dónde a dónde? Igualando las funciones y encontrando x. ¿Cómo sé qué función voy a integrar? ¿Esta o esta? No, ninguna de las dos. La resta. Ya, pero ¿la resta de quién? Del techo menos el piso. ¿Cómo sé cuál es el techo y cómo sé cuál es el piso? Ah, tenés que graficar. Graficando, te das cuenta de que este es el techo y este es el piso y por eso se hace g de x menos f de x. Integro, reemplazo, calculo y obtengo la respuesta del ejercicio. 4,51. Veamos ahí un ejemplo más. Correcto, tenemos acá un ejemplo más. Hallar el área encerrada por las siguientes curvas, una parábola con una recta. Igualo las funciones para encontrar los puntos en la que voy a tomar en cuenta mi integral. Igualo f con g. Igualo a 0, tacho lo que tengo que tachar y me queda x cuadrado menos 4 igual a 0. Está con menos, pasa con más, este cuadrado pasa con más menos la raíz de 4 y entonces x vale más menos 2. O sea, tengo que integrar de menos 2 a 2. Eso me está diciendo este cálculo. Este cálculo me está diciendo, tenés que integrar de menos 2 a 2. Por eso igualamos para saber los límites de integración. Perfecto. Ahora, otra vez g de x menos f de x. No hay que pensar, vuelvo a recalcar, por favor, no hay que pensar de que siempre va a ser g de x menos f de x. Vamos a la gráfica. Aquí está la gráfica. Esta es la parábola y esta es la recta. Me doy cuenta que la recta es el techo y la recta se llama g. Y la parábola es el piso y la parábola se llama f. Entonces, por eso es g menos f. Reemplazo, reemplazo, porque son datos que me dieron, ¿no? Hago la resta y me sale esto. ¿No? Me sale menos x cuadrado, menos 2x, con 2x se tacha, menos 1 más 5 más 4. Integro la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. La integral de 4, 4x. Encuentro la respuesta, reemplazo el límite superior, reemplazo el límite inferior, de ahí para adelante calculadora, y obtengo el resultado final que me dio 10,67 unidades de superficie cuadrado, porque no sé si son centímetros, metros o kilómetros. Entonces, si se dan cuenta, para este proceso tenemos que igualar las funciones, ¿para qué? Para encontrar los límites de integración
Restar las funciones, siempre G menos F, depende de la gráfica. En este caso, techo, que es G, menos piso, que es el F. G menos F. Pero no hay que pensar que siempre es así. Pensá de que es techo menos piso. Palabras que estoy ocupando criollas, ¿sí? Para que me entiendan. El techo menos el piso. Haces la resta, encuentras la función que vas a integrar, la integras, encuentras el resultado, reemplazas el límite superior, reemplazas el límite inferior, calculadora, encuentras el resultado 10,67, mide todo esto que está con este color de acá. Todo esto de acá mide 10,67, ¿sí? Y entonces de esa manera nosotros calculamos la solución del problema y por ende le damos fin al avance de la materia. Hasta aquí el avance de la materia. La clase del viernes va a ser para sacar dudas. Perfecto. Paremos aquí.